Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Helio Aponte, transmitiendo acá directamente desde los laboratorios oscuros, así como lo oyen, detrás de las bambalinas, aquí en su programa Aló Resistente, de hoy domingo 27 de agosto del año 2017. El tema del programa del día de hoy es: no podemos esperar por Trump para lograr la libertad de Venezuela o para libertar a Venezuela. Ese va a ser el tema del día de hoy. No podemos esperar por Trump para libertar a Venezuela. Les recuerdo, amigas y amigos, que este programa Aló Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005, es decir, que ya tenemos 12 años de existencia. Fuimos 40 venezolanos que nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar este tipo de iniciativa. Nos creamos con 3 objetivos básicos, fundamentales. El primero es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. Y para ello hemos estado pidiendo al presidente de los Estados Unidos, desde George Bush, pasando por Obama y ahora con Trump, una protección que se llama DED, Deferred Enforced Departure. Es una orden ejecutiva que solo da el presidente de Estados Unidos por 16 meses para detener la deportación de los venezolanos. Esa es una decisión que puede tomar el presidente en base a las condiciones del país. Se diferencia de un TPS porque el TPS lo tiene que pedir, usualmente lo pide el gobierno afectado tras un desastre natural. Y obviamente han habido muchas personas que están pidiendo un TPS y a nosotros nos parece que no es apropiado ese tipo de petición, desconociendo que existe el DED, que eso lo puede otorgar unilateralmente el presidente de los Estados Unidos mediante una orden ejecutiva, porque el presidente es la persona que se encarga de las relaciones internacionales y él con esa decisión también puede dar un mensaje directo, claro. Obviamente él lo ha estado haciendo, el presidente Trump, con estas últimas medidas que tomó, que afectan realmente las transacciones que puede realizar Maduro para oxigenarse y obtener dólares frescos acá en el sistema financiero norteamericano. Entonces, claro, de ahí también viene el tema de hoy, porque mucha gente dice, no, vamos a esperar que Trump venga y nos resuelva los asuntos a nosotros los venezolanos. Él obviamente está haciendo su parte, pero nos toca a nosotros hacer la nuestra. Entonces, ese primer objetivo de Orbex es pedir al presidente un DED. Nosotros se lo pedimos a Bush y él nos respondió por medio de ICE, que es la Policía de Inmigración, por allá por el año 2008, y sugirió que cada venezolano hiciera un asilo porque el DED, según su opinión, era una medida muy drástica y no lo veía necesario en ese momento. Luego, en el año 2015, Obama nos respondió también la carta, como expresiones muy bonitas, pero no nos dio ningún resultado, no nos dio ninguna solución e inclusive afirmó que el sistema de inmigración de Estados Unidos está totalmente colapsado. Increíble, él tuvo 8 años ahí en el gobierno y para decir que el sistema estuvo colapsado, pero no hizo nada al respecto. Lo único que hizo Obama fue deportar como nadie jamás ha deportado personas aquí en este país.
Y hemos estado este año pidiéndole a Trump esa protección de ED. Últimamente mandamos una carta pidiendo de nuevo esto, luego del referéndum o de las elecciones que hicieron en Venezuela, donde se escogió de manera fraudulenta la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de julio de este año, hace casi un mes. Y también le informábamos y afirmábamos a Trump por medio de un comunicado de prensa que la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, no representa a la oposición venezolana. Entonces el primer objetivo es ese. Hemos estado trabajando desde el 2005, abriendo y transitando un camino para lograr la protección de los venezolanos. Nos contenta mucho que haya mucha conciencia con respecto a esta necesidad de que se proteja a los venezolanos, y muchas personas han tomado sus propias iniciativas y está muy bien, son respetables las decisiones que puedan, inclusive mucha gente pidiendo un TPS o mucha gente pidiendo una ley especial. Nosotros en Orbex hemos pedido el DED, y recuerden que entre el 2015 y el 2016 por un año tuvimos lo que llamamos el asilo genérico gratuito, por medio del cual nosotros explicamos por videos cómo cualquier persona podía solicitar un asilo político, o mejor dicho, un venezolano que tuviera miedo de regresar a Venezuela, cómo podía solicitar, completar el asilo político sin pagarle a nadie. Hicimos 13 videos, estimamos que lo vieron más de 5.000 personas, y muchas de estas personas se lo transmitieron a otros, es decir, ayudaron a otras personas, y pensamos que eso tuvo un impacto y ayudó para que las solicitudes de asilo de venezolanos superaran a los chinos en el año 2016, considerando que los chinos tienen más de, o la China tiene más de 40 veces más habitantes que Venezuela. Realmente fue una avalancha de asilos, que era lo que nosotros buscábamos, y eso es un impacto no violento que nosotros hicimos para demostrar lo que está pasando en el país. Sabemos que eso ha traído un efecto positivo, y no dudamos que las acciones que se está tomando acá en el gobierno en contra de los chavistas, violadores de derechos humanos, hayan tenido un impacto o hayan sido consecuencia pues, de estas acciones no violentas que nosotros en Orbex tomamos para ayudar a las personas. De hecho, fue una ayuda que afectó los intereses pecuniarios de muchos abogados, entre ellos abogados venezolanos de aquí de Estados Unidos, quienes dejaron de percibir miles de dólares con la solicitud de asilo, porque mucha gente está haciendo de la tragedia humanitaria venezolana, está haciendo una industria y haciendo asilos a diestra y siniestra. Y entonces esta gente nos demandaron ante el bar de la Florida, y es un bar de la Florida, es un grupo de abogados más poderoso, por cierto, de Estados Unidos, y llegamos a estar con ellos y de mutuo acuerdo decidimos dejar de mostrar estos videos públicamente, es decir, ya no existe el asilo, estos videos que ayudaban a los venezolanos, y básicamente por el egoísmo, diría yo, de muchos abogados venezolanos, inclusive de medios de comunicación venezolanos, que se prestaron a despotricar de este asilo o de esta ayuda que dimos nosotros, claro, porque veían afectados sus intereses de estos abogados que les pagan por publicidad. Entonces, pero la gente no se chupa los dedos, la gente es inteligente, y mucha gente aprovechó eso. Es más, nos hemos enterado que existen personas que todavía están por ahí por su cuenta haciendo esto del asilo genérico gratuito, pero no es gratuito, porque están cobrando entre 700 y 1.200 dólares, e inclusive han viajado a varias ciudades y han ayudado a muchas personas utilizando nuestra tecnología. Grabaron los programas, los bajaron, los copiaron, y entonces ellos tienen eso, y eso sale de nuestro control. Nosotros lo que buscamos fue ayudar a las personas. Nosotros no recibimos ni $1 por eso, fue totalmente gratis, y bueno, eso ha sido en realidad una parte de la ayuda que pudimos dar en un momento dado, que tuvimos que retirar. La idea detrás de todo este asilo y de esta avalancha de asilos que afortunadamente se ha dado debido a que hay una crisis humanitaria espantosa, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos podemos sensibilizarlo para que pueda haber una ley parecida a la ley NACARA que hubo al final del siglo pasado, donde se protegieron a las personas de Centroamérica e inclusive de la extinta Unión Soviética. Una ayuda o una ley
por medio de la cual se le dio las residencia a quienes tenían solicitudes de asilo pendientes. Imagínense ustedes, sabemos que existen miles y miles y miles de solicitudes de asilo de venezolanos en inmigración, y este tipo de medidas por medio del Congreso, parecido a la ley Nacara, pudiera realmente bajar los costos y la presión que tiene inmigración, y esos fondos, esos recursos se pudieran utilizar para otros fines, como por ejemplo proteger las fronteras, por decir algo. Entonces, eso está en el escritorio de Donald Trump. Esa carta la enviamos después de que hubo estas elecciones donde se nombraron a los constituyentistas, y sabemos que esa carta ya llegó allá a la Casa Blanca, y Donald Trump está tomando sus acciones al respecto. Bien, ese es el primer objetivo de nosotros: abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. El segundo objetivo es tener un centro de referencia, un centro de ayuda, para poder darle una palabra de aliento, para poder animar a los venezolanos, para poder decirles que no caigan en los mismos huecos que caímos nosotros recién llegados acá, que no tuvimos a nadie que nos ayudara. Eso lo pueden hacer por teléfono. En la página de orbex.org aparecen nuestros teléfonos. También lo pueden hacer por correo electrónico. Entonces se pueden comunicar con nosotros. Hemos estado atendiendo personas en todas partes de Estados Unidos, porque hay que entender que el exilio es una ruptura del idioma, de todas las seguridades o supuestas seguridades materiales que tienen las personas en sus países, y cuando vienen acá se ven totalmente desguarnecidas, se ven totalmente desposeídas de esas seguridades, y realmente es una situación de quiebre. Deja secuelas, y muchas de ellas pudieran dejar secuelas para toda la vida. Han habido separaciones de familias, se han destruido matrimonios. Es una situación trágica realmente esto del exilio. Eso es falso, que el exiliado está en Miami con 2 piñas coladas y disfrutando de la playa. Mucha gente no tiene ni tiempo para eso. Entonces, realmente no le deseamos nada a los que están en Venezuela, no le deseamos el exilio, pero sabemos que mucha gente quiere arriesgarse, porque lo que se vive en Venezuela es mucho peor de lo que se vive estando exiliado. Pero bueno, eso es un quiebre, y tenemos como segundo objetivo tener un centro de ayuda. Mucha gente nos dice, bueno, ¿y por qué ustedes no tienen oficinas en todos los estados? Bueno, imagínense ustedes el costo que implicaría alquilar oficinas, contratar personal. Nosotros no estamos en capacidad de hacer eso. Nosotros lo que utilizamos es la tecnología. Tenemos una oficina donde recibimos documentos en la ciudad de Miami, y acá podemos atender por teléfono y por correo electrónico, por la internet, utilizando la tecnología, a personas en cualquier parte de los Estados Unidos. Hemos conversado con muchos venezolanos, inclusive que se encuentran fuera de Estados Unidos, para darles una palabra de aliento, porque esta situación del exilio es una oportunidad también para que las personas se reencuentren consigo mismas y puedan redescubrir valores, o descubrir, porque muchas veces no lo han descubierto, valores espirituales trascendentales, que en realidad es lo más importante que podamos tener en la vida para poder seguir adelante. Y entonces aquí también nosotros podemos darle una guía con respecto a todo esto, y ayudarlos a que realmente puedan seguir adelante y darse cuenta de que ustedes no son los únicos, estos exiliados no son los únicos que han pasado por ahí. Nosotros hemos vivido todo esto. Yo en lo personal, y no me gusta hablar mucho de mí, pasé por toda esta situación. Yo a las 2 semanas de estar aquí en Miami, me robaron las maletas, quedé con la ropa que tenía puesta, y en ese momento yo le dije a Dios, bueno Dios, yo nací y yo vine a este mundo sin nada, tú me diste todo, tú me lo quitas, pero yo sé que de ahora en adelante la ropa que voy a tener va a ser nueva. Y así fue, y pude salir adelante en medio de vicisitudes. Estuve prácticamente 2 semanas viviendo de la caridad de la Iglesia Católica. Padre Monseñor Ballina, de allá en la Flagler y la 13, me atendió, recibí una bolsa de comida, y afortunadamente poco a poco salí adelante, no me desfallecí, porque realmente Dios existe y Dios nos ayuda, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude y se puede salir adelante. Lo importante es no tirar la toalla, es ante los problemas no dejarse morir, porque
peor fracaso es el último, porque ya el último quiere decir que ya no estás dispuesto a luchar. Entonces, mucho ánimo, y para eso tenemos este segundo objetivo de tener un centro de ayuda para el exiliado realmente no perezca, sino que salga adelante, se anime y pueda reencontrarse con su propia realidad. Y el tercer objetivo de nuestra organización Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad del ser humano. Entre estos objetivos logramos sacar en agosto del 2006 el proyecto No Violencia para Venezuela, donde estamos promoviendo una alternativa distinta a la electoral y distinta a la violencia para lograr un cambio político. Mucha gente cree que esto es fantasía, pero realmente es una tecnología que si bien se aplica, da resultados. Nosotros hicimos grandes esfuerzos en el año 2011, inclusive fuimos designados por la Asamblea de Venezolanos aquí en Miami para ser miembros de la Mesa de la Unidad Democrática. Y como miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, en año 2011, insistimos en esta alternativa de la lucha no violenta estratégica y realmente fuimos satanizados por la Mesa de la Unidad Democrática. Realmente ellos no quisieron nada de esto, al punto de que ilegalmente, porque nosotros nos escogió la Asamblea de Venezolanos y ellos unilateralmente, sin el consentimiento de la Asamblea de Venezolanos, nos expulsaron de la Mesa de la Unidad Democrática. Para ellos somos demasiado radicales, según ellos dicen, y magnicidas y toda una serie de epítetos y de groserías que nos dijeron, pero nosotros seguimos adelante porque sabemos que seguimos con nuestra verdad, porque sabemos que una dictadura, más un régimen narcoestado fallido, vinculado al Cuba, al Foro de Sao Paulo, a todo lo que es el terrorismo islámico, no sale con votos. Por favor, no sale con votos. Y el pueblo de Venezuela no está armado, entonces no podemos hablar de una guerra de guerrillas, porque el pueblo venezolano es totalmente pacífico. Y tampoco estamos abogando por un golpe de Estado, pero sí estamos abogando para que de manera no violenta las personas, la ciudadanía se organice en células de resistencia que ya están trabajando, entre ellas la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, donde está nuestra legendaria India, y también hemos motivado a quienes no están organizados de esa manera a que realicen la guarimba. Igualmente la resistencia, en base a estos llamados irresponsables de la Mesa de la Unidad Democrática, donde lanzaban a la gente a campo abierto para que las mataran, surgieron estos grupos de lo que llaman soldados de franela, que son grupos espontáneos, que también son parte de la resistencia. Y todo esto lo que busca es la implosión del régimen y que la reserva moral de las Fuerzas Armadas Nacionales puedan salir a defender a la patria, porque sabemos que la cúpula está totalmente podrida y controlada desde Cuba. Y entonces no estamos llamando a un golpe de Estado, sino a la realización de los artículos 333 y 350 con una actuación cívico-militar y el establecimiento de una junta de gobierno de transición en base a la Constitución, que no es golpe de Estado, a fin de depurar las instituciones y que en un plazo no mayor de 3 años pueda haber elecciones limpias y transparentes. Eso es lo que estamos nosotros promoviendo y por lo que hemos estado trabajando. No estamos trabajando para ir a unas gobernaciones regionales, por favor. Entonces ese es nuestro tercer objetivo y por él en el año 2007, a raíz o en vísperas del cierre de Radio Caracas Televisión, que fue la madrugada o la medianoche del domingo 27 de mayo del 2007, el régimen castrochavista nos declaró el grupo terrorista, inclusive nos sacaron por televisión, etcétera. Y enemigos de los pueblos de América también nos han declarado, y total que para nosotros ha sido un honor, porque nosotros no queremos que nos llamen oposición sensata, como el régimen de Maduro ahora llama a quienes han decidido ir a elecciones regionales con un CNE totalmente viciado. Bien, entonces esos son nuestros 3 objetivos. Vamos entonces a pasar brevemente, repasar algunas noticias relevantes con respecto al exilio y la resistencia de Venezuela, y vamos a hablar del tema del día de hoy.
Vamos entonces a irnos directamente, vamos a empezar hoy por el Facebook. Tenemos algunas noticias que queremos compartir. Delcy Rodríguez está diciendo ahora que Venezuela no tiene cómo pagar comida y medicinas tras el decreto de Trump. Esas son las excusas, como hizo Fidel Castro, que dijo que con el embargo era por eso que estaban pobres, no es el socialismo, y entonces tienen la excusa, pero no por eso hay que tomar en cuenta o hay que hacer lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está tomando acciones que tienen ellos todo el derecho de hacer, porque ellos tienen que defender su sistema financiero ante esta gente que lo que está haciendo es convirtiendo la droga y vendiéndola como si fuera petróleo y manejando el dinero y saqueando el país para que un puñado de chavistas se enriquezcan y seguir financiando el proyecto Castro chavista a nivel latinoamericano. Eso es lo que está pasando aquí, es una situación, esa es la real situación que estamos nosotros enfrentando. Ahí se ha mezclado una serie de cosas dentro del régimen de Venezuela, eso no se puede llamar gobierno, eso ahí está metido, es una ensalada de lo que es los cubanos, Foro de Sao Paulo, y también es una ensalada del narcotráfico y una ensalada con el terrorismo islámico, porque hay que entender que el terrorismo islámico se ha asociado con el narcotráfico más que todo para poder pasar la droga a Estados Unidos, porque el objetivo es destruir a Estados Unidos, ese es el enemigo. Entonces para los islámicos el enemigo es Estados Unidos y se asocian, aunque no se asocian porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es decir, el enemigo el que tenga el mismo enemigo que yo tengo es mi amigo. Entonces, eso se ha dado en Venezuela, está más que claro la situación y afortunadamente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que Venezuela es un caso que hay que tener cuidado porque aquí está metido lo peor del mundo y Estados Unidos no puede pasar por alto que al frente de su casa se está gestando todo este caldo del terror y en vez de estar no solamente pensando en Corea del Norte, Afganistán, Siria, sino que ahí al frente de su casa también se está gestando un monstruo que va a afectar gravemente los intereses y que tiene como interés destruir lo que es Estados Unidos. Entonces, obviamente Estados Unidos tomará las medidas que tenga que tomar. Pero nosotros no podemos esperar que venga Trump y nos resuelva el asunto. Entonces ahora Delcy Rodríguez en esta noticia está culpando que la falta de comida y medicina es por el decreto de Trump. También supimos que esta semana hubo unos ejercicios militares, el fin de semana, que para nosotros un circo chavista, la mamarrachada de circo de los ejércitos militares de Nicolás Maduro, e inclusive lo reseñó de alguna manera Al Jazeera. Aquello da pena. Realmente es un circo lo que se mostró. Venezuela no tiene la capacidad de entrar en ningún tipo de guerra y más bien se están escudando detrás de unos principios internacionales de lo que se llama la determinación de los pueblos y lo que se llama lo que es la libre autodeterminación de los pueblos y que no se pueden meter en los asuntos internos de los países. Pero esos principios no aplicarían en el caso de Venezuela porque el régimen de Maduro ya está ahí por la fuerza y no por la voluntad popular. Entonces, hay que ver qué es lo que va a suceder a nivel internacional. Está más que claro lo que está sucediendo en el mundo. Para el mundo está más que claro lo que está pasando en Venezuela. Bien, vamos a ver algunas noticias. Vamos a pasar por el Facebook y revisar el grupo de Orbex. Recuerden que ustedes tienen varias maneras de comunicarse con nosotros. Una de ellas es por medio del chat de la resistencia, entrando por la página ruedalo.org, colocan un apodo y le dan clic a entrar. Ahí pueden compartir con nosotros. Igualmente tenemos dos grupos en el Facebook. Un grupo es Orbex y el otro grupo se llama Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. Ustedes piden acceso y se les da el acceso al grupo de Orbex y de Ruédalo. En este momento tenemos 2.850 miembros en el grupo de Orbex y 10 miembros nuevos que acaban que entraron hace pocas horas.
Tenemos aquí a Nelvis Reverón Aramburu, Nidia Chacín, Miguel Alvarado, Rafael Mercado, Ana Dávila de Tobar, Rosa Colman, Carlos Augusto Gómez Pérez, Alejandro García, Kelimar Alexandra Salazar y Olga Lucía Sujo. Son de las personas que han entrado en las últimas horas y como miembros del grupo Orbex en Facebook. Tenemos una información acá interesante porque Ricardo Hausmann salió en La Patilla hablando de Venezuela. Él es un reconocido economista que da clases en la Escuela de Gobierno de Harvard, en Kennedy Government School of Government, en la Universidad de Harvard. Y él ha hecho una declaración interesante y nos ayuda a entender lo que está pasando con la MUD. Porque según Ricardo Hausmann, la estrategia de la MUD es ir a las elecciones regionales a fin de que les hagan trampa, porque con ellos supuestamente ellos van a demostrar que les hicieron trampa y según ellos, la MUD, eso los va a debilitar más al régimen. Imagínense ustedes, con este razonamiento se demuestra desafortunadamente que la MUD no está ni en capacidad de desafiar al régimen, ni mucho menos liderar la lucha por la libertad de Venezuela y el cambio político, sino que la MUD sirve para atornillar más al régimen, al poder, dándole un barniz democrático y engañando a los venezolanos, haciéndoles creer que hacen algo por la libertad de Venezuela, cuando en realidad no están haciendo nada. Esa es la realidad de la MUD. Entonces Ricardo Hausmann lo ha dicho, o sea, él ha sacado esas conclusiones o ha dicho que ir a elecciones para demostrar que el CNE es tramposo, cuando ya se sabe que no hay más que buscar. Y hemos agregado todo esto porque realmente ya la gente conoce quién es la MUD. De hecho, la Unidad Venezuela sacó un Twitter hace 2 días, en la tarde a las 5:45, dice: los venezolanos no pedimos sanciones, pedimos que se cumpla la Constitución y que todo contrato y toda deuda pase por la Asamblea Nacional. Entonces ellos están hablando a nombre de los venezolanos. Nosotros estamos a favor de las sanciones que ha hecho Trump en contra del régimen. Y Unidad Venezuela se atribuye la potestad de supuestamente representar a los venezolanos, cuando ellos no nos representan ni a nosotros en Orbe, ni a muchísimas personas, no solamente en el exilio, sino dentro de Venezuela. Entonces ahí se ve claramente que ellos están confesando no querer sanciones, porque a nuestro juicio ellos también se van a ver afectados con sanciones, porque cuando Estados Unidos empiece a investigar, va a ver que los nombres de algunos personeros de la MUD están también empantanados. Y para aquí presentamos algunas cuestiones, un video sobre los ejercicios militares lamentables y la medida de Trump, donde dejó sin tarjeta de crédito en una primera ronda de sanciones económicas, donde esperamos que hayan otras sanciones también en contra de la dictadura, no en contra de Venezuela. Lo que pasa es que el régimen de Venezuela va a decir que es en contra del pueblo. Y también pasamos por Orbex, otra información que ustedes lo pueden ver ahí, un video de NTN 24, donde una persona de Freedom House sostiene que la MUD ha venido varias veces a Estados Unidos a pedir que no se sancione a los chavistas. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora. Y coincide con esa declaración en el Twitter de la Unidad de Venezuela, donde dicen que los venezolanos no piden sanciones. Y ellos vienen a Estados Unidos, gastan miles de dólares en viajes, en viáticos, que de dónde sacan esa plata, por el mismo régimen, para entonces tratar de impedir que no haya sanciones y ellos abrogándose la representatividad de todos nosotros los venezolanos, cuando ellos no tienen ningún tipo de representatividad. Y por otro lado, en la reunión que hubo de Pence aquí en la ciudad de Doral, en Miami, no estuvo en la reunión VIP que hicieron, o los 15 personas que se reunieron con Pence, la mayoría de ellos, todos de la MUD. No hubo cabida para la resistencia, pero aún así la resistencia se hizo sentir
y sacó una pancarta que ha salido en varios medios de comunicación donde dice que la resistencia le pide a Trump asistencia militar para poder lograr el cambio de régimen. No está, es decir, la resistencia no está pidiendo que haya una invasión o que se viole, o sea, que haya una invasión como comúnmente se le conoce, sino que haya una asistencia militar para lograr el cambio. Y sabemos que los Estados Unidos estaría dispuesto a ello, porque a los Estados Unidos no les interesa y no está en el espíritu de ellos, ni en el espíritu del presidente Trump, ir a tomar un país y ponerlo como estado número 51, sino ayudar a sacar de manera quirúrgica ese cáncer de droga, de narcotraficante, de crimen organizado, porque les está afectando a Estados Unidos. Estados Unidos están entrando drogas por cantidades industriales y mucho tiene que ver Venezuela. Entonces, vamos a ver qué va a hacer Trump al respecto. No obstante, no podemos esperar y sentarnos y esperar que Trump haga todo por nosotros. No podemos esperar, y ese es el tema de hoy, pero vamos a entrar ahora dentro de un rato. Esos son algunos de los temas que ustedes pueden ver en la página de Orbex, en el Twitter, en el grupo de Orbex. Vamos entonces brevemente ahora por el grupo Ruédalo, en el Facebook. Recuerden que el grupo Ruédalo es un grupo, se llama Ruédalo con 4 signos de admiración al final. Es un grupo que tiene 3.146 miembros y en las últimas horas tenemos 3 miembros nuevos, que entre ellos, ellos son Erasmotón Guijun, Mari Valiente y Moraima Uzcategui. Son los nuevos miembros del grupo Ruédalo, acá en el Facebook. Resistencia, dice Janet Avilés, en la espera de apoyo internacional para terminar con la tiranía y los traidores de la MUD. Resistencia. Las dos caras de la moneda, ponen aquí a Ramos Ayub, traidor, y a los muchachos de los soldados de franelas, que son los héroes. Osvaldo Bellera nos dice en el grupo Ruédalo lo siguiente: anulada la Asamblea Nacional elegida por el pueblo y todavía quieren hacer creer que con votos vamos a salir de estos malandros. Jenny aún nos dice: compártelo, ¿qué camino mereces? ¿Qué camino escoges? ¿El de luchar o el de desistir? La verdadera libertad está en la calle. Recuperémosla. Tú vales la pena. Lucha por ti, por tu futuro. Recuerda, tu país eres tú. Solo si persistes con firmeza, dignidad y honor, podremos volar en libertad. Tú decides el camino y el país que quieres y mereces. Todos somos Operación David. Ese es un hashtag. Todos somos Operación David. Otros hashtags. Todos somos Venezuela. Otro hashtag: Venezuela en libertad. Y aquí hay otros mensajes. Y Jenny aún nos comparte acá un Twitter del padre José Palmar. Dice el Twitter: nace una nueva mesa de liderazgo en la verdadera oposición conformada por 20 Venezuela, ABP, Bravo Pueblo, la Junta Patriótica y otras fuerzas vivas del país, dice José Palmar. Obviamente es que va a salir un nuevo liderazgo, porque el liderazgo de la MUD, como dijimos anteriormente, no está en capacidad ni de desafiar al régimen, ni de siquiera luchar por la libertad. Ellos están diseñados para ir a elecciones, tanto así que están pensando ir a elecciones regionales sabiendo que le van a hacer trampa, y la excusa es que van a demostrar que les hicieron trampa porque supuestamente eso lo va a hacer al régimen más débil. O sea, esa es la lógica ilógica de esta gente. También los comentarios: cerraron 2 medios de comunicación, que sabemos 2 radios esta semana, y entonces muchos de la MUD se quejan. No es porque no hay libertad de expresión en Venezuela, y todos estos medios que cierran realmente siguen cerrando más la poca libertad que puede haber, porque ya sabemos que los medios están amordazados. Pero la MUD, para ellos el cierre de un medio de comunicación
no es que se está cercenando la libertad de expresión, sino para ellos es que se les está quitando el empleo a personas que trabajan en ese medio, por favor. O sea, el problema no es el desempleo creado por el cierre de los medios, sino el problema es el régimen que está eliminando más y más la libertad de expresión, porque ya no hay libertad de expresión. Entonces están desenfocados realmente esta gente, no representan a los venezolanos. Bueno, esas otras de las informaciones. También pusimos acá que un libro que yo hice, que escribí en el año 2012 sobre pequeñas historias de una revolución chucuta, la terrible realidad de Venezuela desnudada por 12 víctimas de persecución política en el exilio. Ese libro está dentro de los 100 más vendidos de historia para lo que es Venezuela. Salió esta semana en Amazon. Bueno, básicamente esas son las informaciones que tenemos acá por lo que es el Facebook. Vamos brevemente por acá por el chat de la Resistencia. Saludamos en este momento a Pendochito. Ella está como administradora del chat. Ella se encuentra en una zona no identificada de Venezuela. Ella también está vinculada con India Orbex, quien por cierto se excusó esta noche. No pudo venir hoy. Y por aquí nos dice India tiene que comprar unas medicinas antes de que le cambien de precio. Entonces tuvo que salir a comprar medicinas. Y ustedes saben cómo está la situación en Venezuela, por eso India no está con nosotros hoy en el chat. Ella se ha disculpado. Nos dice: saludos a todos, la resistencia no se detiene, no se rinde, libertad o nada, nos dice India, y nos dejó este mensaje: seguimos luchando, nos dice India, no nos rendimos, que se sigan organizando o que apoyen con cualquier cosa a los que estaremos en las calles, libertad o nada, abrazo libertario, @India Orbex. Ella está en el Twitter. Nos dice Pendochito, que está por acá por el chat de la Resistencia: buenas noches. Piensan en elecciones. Si acaban de decir que tuvieron 8 millones de votantes y las calles vacías, por Dios, vamos a seguir en las mismas, nos dice Pendochito. Sanciones y sanciones. No entiendo mucho, pero sí sería bueno que ya todos paguen el desastre que hay en Venezuela, nos dice Pendochito, por acá por el chat de la Resistencia. Bien, vamos entonces ahora a pasar brevemente por el Twitter a saludar a algunas de las personas que nos están siguiendo en este momento. Hubo un Twitter, el Twitter que pasamos con el cartel de la Resistencia en la reunión de Pence. Eso fue un Twitter que nosotros sacamos esta semana y el mismo Twitter superó las 50.000 vistas. Fue algo interesante, la gente realmente apoyando a la resistencia. Saludamos aquí a Capcol, @Captrevet por el Twitter. Asimismo saludamos a Pierre Nodoyuna, así como a María Esperanza Fuerte, profesional del área social, consciente de los retos que tendremos como país, con fe y esperanza de encontrar de nuevo el camino al progreso, paz y trabajo. También saludamos por acá, por el Twitter, esta noche a Esther Inés Macía, @Macía_Inés. Así también saludamos a nuestro amigo el Gordo Boom, @Fernando Piso Boom. Hoy digo que nadie te diga qué hacer, ni dónde ni cuándo. Tumbemos esto antes que acabe con nuestras vidas. Independiente, sin afiliación política, este es el Gordo Boom. También saludamos a Rocío o Rosy Rodríguez Serre, que también nos está siguiendo. Igual saludamos a nuestra legendaria @India Orbex, que hizo el retweet de nuestro programa A lo Resistente.
así como saludamos también a Roberto A. Martín M, arroba RAM M2011. Estas son algunas de las personas que están acá por el Twitter. Recuerda que tenemos dos cuentas en el Twitter. Una es twitter.com/Orbex y la otra es twitter.com/Ruédalo, así como lo oye. India Orbex retuiteó un Twitter de Castor Fabelo. Dice: basta, MUD, Mesa de la Unidad Democrática, no digan que son resistencia. Enviaron a jóvenes a las calles para ser asesinados y apresados. HDP. India Orbex dice: son unos remalayos y deben pagar. Y también aquí está Gordo Boom haciendo el retweet del comunicado. Dice: Orbex envía comunicado de prensa afirmando que la MUD no representa a los venezolanos. La MUD no representa a los venezolanos. Eso fue un comunicado de prensa que sacamos. Y vamos a, por cierto, vamos a leer la noticia. Orbex envía carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitando la protección de un DED para los venezolanos, junto con un comunicado de prensa en el que afirma que la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, no representa a la oposición venezolana. La noticia tiene fecha viernes 18 de agosto del 2017. Prensa Orbex, Miami, Florida. Hoy, viernes 18 de agosto del 2017, la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, solicitando la protección de un DED para los venezolanos, junto con un comunicado de prensa en el cual afirma que la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, no representa a la oposición venezolana. El DED es una protección que solo puede otorgar el presidente de los Estados Unidos mediante decreto presidencial u orden ejecutiva. A diferencia de un TPS, el cual emite el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos ante un desastre natural o situación de guerra por solicitud del gobierno del país afectado, el DED lo otorga el presidente de los Estados Unidos ante una situación grave de crisis humanitaria, de guerra o exterminio que afecte al país en cuestión. Orbex ha estado solicitando la protección del DED para los venezolanos desde su fundación el 11 de abril del 2005 y hasta la fecha no ha sido otorgado. La misiva de Orbex enviada a Trump muestra las respuestas que tanto la administración de George Bush como la de Barack Obama le dieron a Orbex tras realizarles tan importante solicitud. Por otro lado, Orbex anexó a la carta de Trump un contundente comunicado en el cual afirma que la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, no representa la oposición venezolana, presentando argumentos incuestionables. En dicho comunicado, Orbex apoya y agradece las acciones militares que se realicen tanto dentro como fuera de Venezuela a fin de derrocar a la tiranía de Nicolás Maduro, requisito indispensable para que el pueblo de Venezuela pueda establecer un gobierno libre, republicano y democrático. Esta carta y el comunicado lo pueden ver en la página de orbex.org. Bien, entonces vamos al tema, el tema del día de hoy. Vamos a ver si Pendochito nos tiene algo por acá. ¿Cómo está, señor Ruédalo? Me quedé sin audio. Sí, hay grandes problemas en Venezuela con la tecnología, pero ahí están luchando nuestros hermanos venezolanos. Nosotros estamos aquí en la retaguardia para brindarle apoyo a todos los venezolanos. Bueno, básicamente, el tema de hoy: no podemos esperar por Trump para libertar a Venezuela. Ya sabemos que Trump ha dicho que él no descarta una posible acción militar en Venezuela. Él lo dijo y él habla por todo el cañón. Él no está con guabineos. Y eso generó mucha polémica a nivel latinoamericano. El vicepresidente Mike Pence hizo una gira por Sudamérica en donde enfatizó mucho más la parte diplomática
diciendo que de manera pacífica Estados Unidos estaba trabajando para lograr el cambio y para lograr el retorno a la democracia en Venezuela. Obviamente no descartó la parte militar, pero no se habló de eso. Y de hecho países como Colombia rechazaron cualquier intervención militar. Ahí cabe destacar la hipocresía del régimen de Colombia por Juan Manuel Santos, quien está disfrazándose delante de Trump para recibir fondos supuestamente para su proyecto de paz en Colombia, cuando realmente lo que está haciendo más Juan Manuel Santos es dándole poder a la FARC para que logren tomar el poder de manera democrática por elecciones en el año 2018, que se van a hacer las elecciones en ese país. Entonces, realmente, obviamente, tuvo que decir Santos que no estaba de acuerdo con una intervención militar, y muchos otros países latinoamericanos. Recordemos que el gobierno de George Bush padre entró a Panamá a sacar a Noriega por ser un narcotraficante totalmente declarado. Ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, no solamente el narcotráfico, sino están los grupos islámicos terroristas de acá. Muchos han agarrado terroristas islámicos en Europa con pasaporte venezolano. Entonces no podemos descartar esa posibilidad, y Estados Unidos está en su derecho. Mucha gente lo critica, y estos de la izquierda, estos hipócritas que dicen que están en contra de cualquier injerencia, son hipócritas porque han permitido en Venezuela la injerencia de los cubanos, y no solo los cubanos, sino los rusos, los chinos y los sirios y toda esta gente islámica terrorista. Entonces no podemos descartar esa posibilidad, pero que haya una intervención militar de Estados Unidos. Pero el punto es que la resistencia no puede entonces que bajar la guardia y ponerse a esperar que el señor Trump venga y nos resuelva la situación. No podemos esperar eso. Nosotros en la resistencia tenemos que tomar nuestra parte, tenemos que continuar con nuestras acciones. Se ha estado hablando de que ya hay que ir a la calle, se está hablando de una fecha del 28 de agosto, que sería mañana. Lo que nosotros sí sabemos y lo que nosotros decimos desde acá es que la resistencia no se ha dormido, la resistencia no se ha apagado, por más que parezca que eso sucedió porque la MUD decidió ir a elecciones regionales. Dejemos que la MUD siga con su situación. Ya sabemos con quiénes están ellos, ya sabemos cuál es el juego que ellos están haciendo. Nosotros no podemos esperar que la MUD actúe cuando aun cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo, porque tenían la Asamblea Nacional en sus manos, no lo hicieron. Nosotros no podemos estar esperando que la MUD tome cartas en el asunto, porque no lo van a hacer. Ellos están defendiendo su parcela, sus espacios, sus espacios de poder en gobernacioncitas y alcaldías y eso. Nosotros debemos ignorarlos a ellos. Que ellos sigan con sus cosas, ya sabemos lo que son ellos, ya sabemos lo que es la MUD. No tenemos que distraernos más con ellos, ni perder más tiempo con ellos. Tenemos que realmente enfocarnos en lo que es la resistencia en nuestro trabajo. Los grupos organizados ya están trabajando, saben lo que tienen que hacer. Las personas que no están organizadas son los que van a hacer la guarimba y tienen que seguirla haciendo. No pueden esperar más. Necesitamos ayudar inclusive también a nuestros hermanos en las Fuerzas Armadas que ya han salido y han tomado acciones y han tomado realmente, hasta han tomado armamento, porque ellos están con nosotros. Esa es la reserva moral, existe. Entonces, mucha gente que no está en la resistencia puede ayudar con dinero o con agua o con comida o con darle un refugio o techo a uno de estas personas que están en la resistencia. Por favor, tenemos que ser solidarios con ellos. Nosotros no podemos estar esperando que venga Trump a resolvernos los problemas a nosotros. Está en nuestras manos. Nosotros somos los principales responsables de nuestras vidas. No podemos delegárselo a más nadie. No podemos delegárselo a la MUD. No podemos esperar que Maduro cambie de opinión porque él está siguiendo un guión. Y las sanciones que ha tomado Estados Unidos, según lo que dijo Nikki Haley, que es la embajadora de ese país en la ONU, es que están buscando con las sanciones económicas que Maduro recapacite y que permita que haya hilo constitucional en Venezuela.
está bien lo que está haciendo Estados Unidos, pero ya sabemos que las acciones persuasivas, aunque estas son más que persuasivas porque son intervencionistas, que son las más fuertes dentro de lo que es la no violencia, por sí mismas no van a lograr el cambio. Entonces hay que combinar las acciones ciudadanas. Aplaudimos las sanciones que está haciendo Trump y tenemos que motivar, porque la Fuerza Armada, que es la que tiene la capacidad de fuego, la reserva moral es la que tiene que realmente salir a dar la cara y enfrentarse a esta gente que está armada, porque en Venezuela el chavismo está armado. Y recordemos que la victoria no necesariamente la tiene aquel que tenga mayor capacidad de ejercer la violencia, como el régimen pudiera hacerlo, y como supuestamente hicieron hacernos creer este fin de semana con esa payasada de acciones militares, sino que la victoria está en aquellos que sepamos desafiar y resistir con un plan inteligente, con unidad y también con una disciplina. Esa es realmente la clave de la no violencia. Los ciudadanos venezolanos, la parte civil no tiene armas, y el que tenga armas ya sabe cómo emplearlas para la legítima defensa ante lo que al hacer la guarimba cuando vengan estas personas. Ya lo hemos explicado en programas anteriores. Entonces no podemos esperar que venga Trump a resolvernos los problemas, no podemos bajar la guardia, no podemos entonces dormirnos, sino tenemos que seguir igual, tenemos que seguir luchando sin descanso hasta lograr la caída del régimen, que se establezca una junta cívico-militar de carácter plural y no partidista, se saquen a los cubanos de Venezuela, se lleven a juicio a los líderes, los dirigentes, mejor dicho, de la MUD y del PSV que permitieron todo esto, y que podamos reconstruir las instituciones y convocar elecciones libres y transparentes en un mínimo tiempo que estimamos pudiera ser 3 años. Eso es lo que nosotros estamos trabajando y haciendo. Nosotros no estamos aquí promoviendo regionales, ni elecciones, ni diciendo que la salida es electoral. La salida no es electoral, y tampoco la salida es armar a la gente para que salga a matarse a la calle. No, es más inteligente. Es la lucha no violenta estratégica para implosionar el régimen y que la reserva moral de las Fuerzas Armadas salga realmente y se instaure una junta cívico-militar que se establezca en base al 333 y 350 constitucional, de modo que esa junta no es un golpe de Estado, es totalmente legítima, es democrática, es constitucional, es moral y democrática. Bien, entonces ese es básicamente el tema de hoy. Nos saluda por aquí Pendochito, saludos por allá a nuestra gente en Venezuela. Vamos a ver si hay alguna información de última hora que podemos compartir antes de retirarnos en esta noche de hoy. Vamos a pasar brevemente por el Facebook a ver si hay alguna información, porque hay veces que me retiro, hay gente que escribe, entonces no los leo y no quisiera que eso pasara hoy en la noche. Por lo menos por aquí, por el Twitter, no tenemos, por el Facebook, no tenemos nada nuevo desde ahora que escribimos. Vamos a ir al Twitter a ver qué hay, si hay algo nuevo. Tenemos aquí todo igual. Tanto el Twitter de Orbex como el de Ruédalo, como el de Orbex. Saludamos aquí, no lo habíamos mencionado, a Luisio Maleiros, @OrieHLAN64, brasilero de Río de Janeiro, formado en Ciencias Humanas. Se ha unido al programa A lo Resistente de nosotros. Bueno, realmente es todo por el día de hoy. No me queda más que invitarlos a un próximo programa. Les participo de una vez que ya la semana que viene no voy a estar acá, voy a estar de viaje. Voy a estar fuera de la ciudad, y Dios mediante nos reuniremos el próximo domingo
después del 3 de agosto, que vendría siendo, perdón, el 3 de septiembre, que vendría siendo el domingo 10 de septiembre, Dios mediante, estaremos acá en un nuevo programa A lo Resistente. De modo tal de que no podemos esperar por Trump para libertar a Venezuela. Tenemos que seguir organizados, tenemos que seguir adelante, no bajar la guardia. Realmente la resistencia está organizada, está mejor que nunca en estos momentos y realmente podemos seguir adelante y no pierdan la fe. Pidámosle a Dios que nos ayude en estos momentos, en esta hora ciega que pasa Venezuela. No perdamos la fe en Él, que nos ilumine y que nos dé la sabiduría para poder realizar las acciones que tengamos que hacer de una manera inteligente y que podamos realmente lograr el cambio de régimen y con el menor número de bajas posible. Entonces, todo por el día de hoy. Saludos a Pendochito, con mucho cariño. Pelucita te manda saludos, Pendochito. Y entonces estaremos pendientes para el próximo programa. Se les quiere mucho. Cuídense. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Gracias por sintonizarnos. Te invitamos que nos busques a través de ruedalo.org y mirarnos en vivo a través de Ustream. Síguenos por twitter.com/Ormex y mira mucho más videos en nuestro canal de YouTube. Ormex, Venezolanos en el Exilio. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.